Seguramente les resultará interesante porque se viene la luna rosa, se viene la luna rosa, algo que se podrá ver desde Argentina, y la pregunta es ¿por qué se da este fenómeno? ¿Qué es? ¿Cuándo se va a ver? Entre otras cuestiones, vamos a hablar con alguien que sabe de la materia. Walter Elías es astrónomo y está del otro lado. Walter, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? La verdad que muy bien, disfrutando un poco de las nubes y de la neblina, porque amaneció hoy con esta neblina densa, pero bueno, esperemos que para el fin de semana esté un poquito más lindo. Claro, esto dificulta, ¿no? La pasión de ustedes, de la astronomía. Exactamente. Hay un dicho entre los astrónomos: cada vez que alguien compra algún accesorio nuevo, generalmente se nubla, así que seguro alguien Mirá por vos. la zona anduvo con eso. Muy bien, se pasó de mano, digo, ha comprado varios. Compró de todo. Ajá. Walter, bueno, contanos qué es la luna rosa, ¿por qué se da? Bueno, en realidad vamos a aclararle a la gente que no se va a ver ninguna luna cambiada de color. Eso por ahí es lo primero que tenemos que decir. El nombre que se le da en este caso particular desde las tradiciones norteamericanas, porque tampoco se trata de una tradición nuestra, tiene que ver con la floración de una flor en particular que, bueno, en Estados Unidos se llama phlox. Y los aborígenes de ahí de la zona, como en esta época florece esa flor particular que es rosada, a la luna llena de abril le pusieron ese nombre distintivo. O sea que es un nombre relacionado más con una costumbre norteamericana que un nombre que tenga que ver con algo astronómico. La luna se va a ver igual que siempre, o sea, no va a haber un cambio de color de la luna. Bien, ¿y qué es lo que nos llamaría la atención entonces? No, en realidad es una luna llena, o sea, es la luna llena de abril. La característica que tiene la luna llena es que se encuentra en el lado opuesto del Sol respecto de la Tierra, o sea, está la Tierra en el medio, podríamos decir, entre comillas, entre la luna y el Sol, y por eso el Sol alumbra completamente la cara visible de la luna y la vemos como totalmente iluminada. O sea, solamente se trata de eso. Uh-huh. Aproximadamente a las 21:21 aparece por el horizonte este, es decir que ahí la vamos a empezar a observar. Siempre la luna en el amanecer lunar es hermosa porque la podemos comparar con otros objetos que están en la superficie, y eso pareciera generar una ilusión óptica muy interesante, que es que la vemos más grande. En realidad es del mismo tamaño de siempre, sí. Pero al tener algún objeto con que comparar, un edificio, un árbol, hace que la veamos un poco más grande en esta ilusión óptica. De todas maneras, a medida que asciende sobre el horizonte y pasan las horas, se hace más tarde a la noche, la luna se va poniendo más cerca del cenit, la vemos como si fuera más chiquita, pero en realidad siempre es del mismo tamaño, ¿sí? Eso también es importante enseñarle a la gente, que no hay cambios de tamaño en cuanto a la luna, sino que tiene que ver con justamente estas ilusiones ópticas que se dan en el horizonte. Y por otra parte, en el horizonte también se la ve un poco más achatada. Uh-huh. Eso tiene que ver con la gran cantidad de capas atmosféricas que tiene que atravesar la luz hasta llegar a nuestros ojos. Y lo último, con la condición particular de la luna llena, es que se la puede ver un poco más amarillenta, más dorada, por la misma razón, por la gran cantidad de capas atmosféricas. Entonces la luz es filtrada hasta llegar a nuestros ojos, cosa que no ocurre cuando la luna se encuentra en el cenit, en la parte más alta del cielo, que la luz llega en forma más directa. Básicamente se trata de eso. Es la luna llena de abril. Sí. Las costumbres, resumimos, las costumbres de los aborígenes americanos hicieron que a las distintas lunas de los distintos meses las asociaran con alguna característica particular de ese momento, en este caso la floración de esta especie particular, phlox, que tiene la característica de ser una flor rosada, y por eso es que le llaman luna rosa. ¿Sí? Van a ver fotos con la luna pintada de rosado por todos lados. Sí. Son fotos modificadas, o sea, no son fotos de la luna con ese color. Lo que hicieron fue aplicarle un filtro para que se vea rosado, nada más. Mirá vos. De hecho, bromeábamos con
con mis compañeros del observatorio y decíamos, vamos a poner un celofán rosado en el telescopio para que la gente la vea rosada, porque claro, la gente va con esa expectativa, va con la expectativa de ver la luna rosada, y no hay una luna rosada. Aclarémoslo porque es muy importante. claro que sí, claro que sí. Ahí está, mirá, vemos en este momento una rosada, pero que es la pantera rosa, tremendo. Walter, Claro. Esta luna brillante, esta luna que va a llamar poderosamente la atención por lo que vos estás manifestando, ¿cuándo se va a ver aquí en Argentina? Bueno, en todo el mundo en realidad la luna llena obviamente es algo que está se ve de todo el mundo en la noche, o sea, Claro, cada vez que sí, un sí. país empieza a pasar a la noche, empieza a ver la luna llena que le toca, ¿no? En nuestro caso a las 21:22 del 12 de abril, 12 de abril, ajá. el 12 de abril a las 21:22 estaría apareciendo la luna por el horizonte este, ¿sí? Para después pasar toda la noche completa y meterse por el oeste en el mismo instante en el que el Sol sale por el este. O sea, están justamente opuestas la Luna y el Sol, por eso es que tenemos la Luna llena, ¿no? Bien, bien. Walter, y hablando precisamente de lo espectacular que a veces ofrece el espacio, ¿tenemos fenómenos para este año dentro de lo que ustedes analizan, estudian? Y me refiero a eclipses, sea solar, lunar. Bueno, eclipses en general, para que la gente conozca un poco cómo funciona el sistema solar y en particular nuestra Tierra orbitando el Sol, hay generalmente 2 veces al año, o sea, tenemos 2 veces eclipse lunar, 2 veces eclipse solar. Este año, en marzo y en octubre, ya pasamos por el eclipse lunar y por el eclipse solar también, que fue el pasado 8 de abril. El eclipse solar no se vio desde Argentina, ahí sí. Tenemos una cuestión que tiene que ver con las distancias. Los eclipses solares se ven en una pequeña zona del planeta porque el Sol se encuentra muy lejos. Entonces, al estar tan lejos del Sol, la zona que recibe la sombra vendría a ser de la Luna, porque el eclipse solar es cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, es muy pequeña en la geografía de la Tierra, ¿no? En cambio, con los eclipses lunares es un poco más amplia, tiene que ver con la noche, ¿no? No sé, si todos los lugares donde estén de noche, los eclipses lunares se ve el eclipse lunar. Vamos a tener otro eclipse lunar en octubre y su correspondiente eclipse solar, porque también es importante saber esto. Los eclipses lunares van acompañados al mes del eclipse solar, porque la Luna da media vuelta en su órbita alrededor de la Tierra, y por una cuestión de inclinación de la órbita respecto del plano en el que se encuentran la Tierra y el Sol, la órbita de la Luna está un poquito más inclinada, entonces a veces toca que la Luna interpuesta entre la Tierra y el Sol forma el eclipse lunar, y la Luna haciendo sombra sobre la superficie del Sol, pongámoslo de esa manera para que se entienda, forma el eclipse solar. Bueno, eso ocurre 2 veces al año, eso vamos a tener de nuevo en octubre. No van a ser visibles de nuestro hemisferio porque justo toca que el eclipse lunar de octubre acá va a estar de día cuando se esté produciendo el eclipse lunar en el otro hemisferio de noche, ¿no? Por eso es que lo que les decía, a veces lo podemos ver, a veces no lo podemos ver, tienen que darse las condiciones justas para hacerlo, ¿no? Después, además, tenemos, bueno, este mes, el 17 de abril, voy a hacer otra aclaración porque me parece importante. Sí. Circula en los medios una supuesta alineación planetaria, y acá vuelvo a pinchar un globo que bueno, lamento que sea así, pero bueno, es la forma en la que se maneja desde el punto de vista científico, ¿no? Las alineaciones planetarias no existen desde el punto de vista de la astronomía. En la astronomía no existe el término alineación planetaria, y es bastante común últimamente escuchar en los medios que se habla de alineaciones planetarias cuando hay 2 o 3 planetas que se ven en la misma noche. En realidad, durante todo el año tenemos planetas que se ven en la misma noche. La característica particular es que a veces se ven a simple vista, a veces se requiere un instrumento, pero no hay nada en especial. Para el 17 de abril, en la misma hora, el mismo horario dentro de la noche, van a estar Neptuno, Mercurio, Saturno y Venus. Saturno, Venus y Mercurio se ven a simple vista y Neptuno requiere telescopio.
y no es algo especial, sino que otra vez son planetas que se ven todos los días, pero en ese día particular van a estar en un lapso horario, todos juntos, por eso nada más. Obviamente eso tiene que ver con la rotación terrestre, pero aclarar que el término alineación planetaria no existe me parece importante. Bien. Y este mismo mes está también la lluvia de meteoros de las Líridas. Si querés contamos un poquito de qué se tratan las lluvias de meteoros, porque me parece un fenómeno interesante. Totalmente, sí. Cada tanto los cometas se acercan a la Tierra, ¿sí? Pasan a través de la órbita terrestre, o sea, cruzan la órbita de la terrestre a distancias enormes, o sea, muy muy lejos de la Tierra, pero cruzan la órbita y se dirigen hacia el Sol y después dan la vuelta alrededor del Sol y se van se alejan del centro del sistema solar, ¿sí? En ese pasar, los cometas van dejando residuos. Esos residuos son pequeñas partículas de roca y pequeñas partículas de hielo, y cuando la Tierra atraviesa en su camino, en su propia órbita, ese reguero de restos dejados por un cometa, esos restos ingresan en la atmósfera, repito, son muy pequeñitos, y se queman en la atmósfera. Esos son los destellos que vemos, que conocemos como estrella fugaz. Entonces, la noche del 21 al 22 de abril están las Líridas, que es el momento en que la Tierra atraviesa los restos del cometa C1861G1, ¿sí? El cometa Thatcher, así se llama el cometa. ¿Eso se vería de Argentina? En realidad, desde cualquier lugar, si uno tiene suerte, puede encontrar una estrella fugaz que venga de esa zona del cielo. O sea, es una cuestión de fortuita, ¿no? Claro. Tiene que tener suerte, nada más se trata de eso. Y por ahí el nombre del cometa, que a veces me preguntan por qué C barra y un número, la C es de cometa, justamente, barra, y el número generalmente corresponde al año donde fue visto por primera vez y registrado ese cometa. En este caso es un cometa, como dije, de 1861, el que dejó ese reguero de restos. Así que, bueno, por ahí van a escuchar eso también en los medios. Es importante que la gente empiece a conocer un poquito de astronomía y no se guíe tanto por las noticias que aparecen en forma sensacionalista, generalmente en las redes sociales, ¿no? Claro. Los medios tienen la buena costumbre de llamarnos y preguntarnos, y eso a nosotros nos gusta porque nos permite este contacto con la gente y poder contarles realmente las cosas como son e invitarlos a visitar nuestro observatorio para conocer más del tema. Walter, la última, una duda que me surgió el otro día viendo un programa de tele. ¿La Luna se aleja de la Tierra? A ver, sí, vamos a decir, o no, depende de la época del año, del mes, perdón. Recordemos que la órbita de la Luna es elíptica. Sí. Entonces, al ser elíptica, a veces la tenemos un poquito más lejos y a veces la tenemos un poquito más cerca. Sí. Ahora bien, en realidad la Luna está cayendo. O sea, vamos a decirlo de esa manera. Cualquier objeto que esté orbitando la Tierra, cualquiera, satélites artificiales, o en este caso la Luna, que es un satélite natural, están cayendo hacia la Tierra. ¿Por qué no se golpean con la Tierra? Y porque llevan una velocidad, ¿sí? Una velocidad que es una velocidad angular, o sea, una velocidad que les permite mantenerse en la órbita, y esa velocidad hace que no choquen con el objeto más grande, que en este caso es la Tierra. Por eso es que se mantienen en la órbita. Si perdiera velocidad, se acercaría al planeta, ¿sí? Si ganara velocidad, se alejaría. O sea, así es como funcionan los objetos. Pensémoslo de esta manera: si tomamos una piedra, la atamos a una piola y la hacemos girar, si nosotros la hacemos girar más rápido, la tendencia, lo sentimos en la mano, es a alejarse, ¿sí? Bien. Y si la hacemos girar más lento, se nos afloja la piola, ¿sí? Bueno, funciona de la misma manera en los objetos que tenemos en el espacio. Entonces, por eso es que los satélites reingresan en la atmósfera. Los satélites artificiales van perdiendo velocidad a medida que van chocando con la atmósfera menos densa, la más exterior, y en un punto de su trayectoria rozan atmósfera más densa y terminan ingresando a la atmósfera. Por eso es que
Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, para mantenerla en órbita, cada tanto tienen que encender un cohete. Entonces, de esa forma la aceleran, va un poquito más rápido y se mantiene en órbita. La Luna es un objeto muy grande. Se encuentra a 380.000 kilómetros de la Tierra, ¿sí? Muy lejos, y está girando a una velocidad que la mantiene en su órbita, y sí, va decayendo en esa órbita a razón de, voy a ser totalmente, por decirlo de alguna manera, ejemplificador, pero no real, ¿sí? Como para que la gente lo entienda. Un segundo, por ejemplo, 1 centímetro cada 1 siglo, por decir algo que la gente entienda que es muy poquito, ¿sí? 1 centímetro cada 1 siglo, vamos a ponerlo de esa manera para que se entienda. Eso significa que para reducir 380.000 kilómetros debería pasar millones de años. ¿Me explico? De la misma manera, para alejarse debería acelerarse, lo cual no es tan cierto, porque en realidad, ¿qué estaría acelerando la Luna alrededor de la órbita de la Tierra? Bien, no se me ocurre nada que la empuje. Está bien. Walter, bueno, gracias, gracias, porque tenemos que seguir ahora con más parte del programa, pero ya anticipada algunas de las dudas que tienen que ver con el fenómeno de la Luna brillante que tendremos en los próximos días, este sábado. Dale. Si me permitía una pequeña invitación para visitarnos en el observatorio. La gente puede hacerlo los días sábados, en el horario que se publica en nuestra página, astroentrerios.com.ar, y desde ahí mismo se pueden adquirir las entradas, que son bonus colaboración, así que esperamos a cualquiera que tenga interés por estos fenómenos que nos visiten el Observatorio de Roberto. Dale, muchas gracias, Walter. Un abrazo, amigo. Gracias. Hasta luego. Walter Elías, astrónomo, hablando de lo que tiene que ver con este fenómeno, que no es tan fenómeno, sino que es una luna súper brillante, pero también